Amados, ¿por qué Dios permite tanto dolor en esta tierra? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto incidentes, accidentes, tragedias, violaciones, asesinatos? ¿Por qué Dios no evita las tragedias? ¿Por qué Dios no evita cuando va un hombre enfermo, psicópata, a abusar a un niño o a una niña? ¿Por qué Dios no evita esto? ¿Por qué las personas buenas mueren y los malos duran más? Esa es la pregunta que hacen muchas personas, o quizás tú también te la has hecho alguna vez en la vida. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que sucedan tragedias, catástrofes, cosas malas en este mundo que trae aflicción, que trae brega, que trae cansancio hasta muchas veces de vivir? Y el ser humano no le halla como un sentido o un color a la vida. Amados, debemos entender que aunque Dios permite que sucedan estas cosas malas, Él nos las provoca. Aunque, cuando leemos Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 6, dice que Dios provocó. Dios envió un ¿qué? Un diluvio. Y leemos en el capítulo 19 de Génesis que Dios envió ¿qué? Flores del cielo, fuego del cielo. ¿Por qué? Porque se había encendido su ira y había mostrado su otro lado de fuego consumidor. Aquí en este aspecto podemos notar que Dios provocó, pero que realmente el ser humano trajo como consecuencia esto. Dios actuó aquí bajo un contexto de ¿qué? De juicio. De juicio. No de milagros, porque todos los milagros son buenos. De Dios, por supuesto. Todos los milagros son buenos. Toda dádiva y don perfecto viene del Señor, dice las Escrituras. Pero ¿qué Dios estableció allí en Sodoma con el diluvio? Sus juicios. Estableció sus juicios. Debemos entender lo que decía el apóstol Pedro, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo regalo y todo don perfecto viene ¿de quién? De Dios. Dios en verdad regala enfermedades a las personas, le da enfermedades a la gente. No, eso no vino de Dios, porque Dios nos creó perfecto. Dios nos creó para vivir en un estado de calidad. Dios nos creó para vivir no quejándonos. Dios nos creó para vivir viviendo una vida abundante. Dios nos creó para vivir una vida en abundancia y no en ambulancia, en ambulancia. Juan 10 lo dice. Amados, pero yo te quiero decir hoy que esto no se trata de que si Dios permite o no. No se trata de esto. Se trata de que si Dios permite lo malo, no. Se trata de que vivimos en aspectos generales un mundo que está ¿qué? Caído. Un mundo que por causa del pecado se ha desequilibrado. Que por causa del pecado la maldad se ha ¿qué? Multiplicado. Y vivimos un daño colateral. Un daño colateral de un mal que empezó en el Edén hace muchos años. Allí empezó ese mal, porque las Escrituras dicen que el pecado entró, y por haber entrado el pecado, ¿entró qué? ¿Entró qué? La muerte. Y comenzó a causar un desequilibrio al mundo, tanto en los seres humanos como en los animales,
como en la vegetación, en todos los aspectos. El virus más terrible no ha sido el coronavirus. El virus más terrible desde el Edén ha sido el pecado. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. De esta manera, lo llevo al tema del día de hoy, que lleva como título daño colateral. Daño colateral. Suena un nombre como de película, ¿verdad que sí? ¿Y cómo evitarlo? Daño colateral y cómo evitarlo por la eternidad. ¿Cómo evitarlo por la eternidad? ¿Qué es un daño colateral? ¿Usted sabe qué es un daño colateral? En efecto, un daño colateral es un efecto no deseado que se produce como consecuencia de una acción. Repito, es un efecto no deseado que se produce bajo la consecuencia de una acción. Hago aquí un paréntesis. ¿Qué sucedió en el Edén? El hombre desobedeció a Dios y la raza humana sufre el daño colateral, los efectos por haber desobedecido a Dios. ¿Nacimos bajo un pecado original o aprendemos a pecar después que estamos creciendo? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Nacimos bajo una naturaleza pecaminosa o aprendemos a pecar después? ¿Qué me dicen? Nacemos. El salmista David decía, en maldad me concibió mi madre. Automáticamente hacemos lo malo si no nos enseña lo bueno. Entonces vivimos un efecto no deseado. Vivimos un efecto no deseado porque tú no deseas que te suceda lo malo. Pero lastimosamente en este mundo, por vivir en una naturaleza caída, nos van a suceder cosas malas. Nos van a suceder cosas malas, cosas no deseadas por causa de un mundo que está caído. Son consecuencias. Lo que sucedió en el Edén ha repercutido hoy en día, en este siglo, en este año, sigue repercutiendo. Ajá, pastor, y Jesucristo. Ahí está Jesús. La gracia disponible para todos. Porque donde abunda el pecado, decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, sobreabunda que la gracia del Señor. Sobreabunda la gracia del Señor. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva hoy en día lo que está sucediendo. Por eso de manera introductoria hablé de la gente que cuestiona a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a este ser que tanto quería? ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, y tenemos tanto por qué, como lo tenía David. David en una ocasión dijo, Señor, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras yo decía, ¿dónde está Jehová? ¿Se ha sentido acaso una vez usted solo alguna vez? ¿Se ha sentido como abandonado alguna vez? Yo te quiero aquí afirmar algo. Quizás te sienta, pero nunca el Señor, Dios del universo, te va a abandonar, porque Él dice, no te dejaré, no te desampararé, estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo creo esa palabra de Dios. Ahora, todo lo que sucedió repercute hoy en día. No hace mucho, todos quizás conocen la noticia. Yo abría el teléfono, prendía el televisor y salía esta noticia. Una tragedia en Dominicana. Y lamentablemente murió este cantante muy famoso llamado Ruby Pérez. Estaba cantando en una discoteca y de repente ¡blum!, todo el techo se desplomó totalmente, y no solamente él, sino que murieron. Y los comentarios decían, Señor, ¿por qué no te llevaste a otros cantantes que cantan feo y te llevaste a este? Tampoco hay que desear, ¿por qué no te llevaste a Bad Bunny? Decía en los comentarios, y te llevaste a este.
Amados, daño colateral. Pastor, ¿pero qué? ¿Será que hicieron algo malo? ¿Será que eran pecadores esta gente más que la otra gente de Dominicana? No. Y ahorita le explico esto. No se trata de que si eran más pecadores o no. Lamentablemente van más de 100 y tantos muertos. ¡Wow! Por ahí pasa, hermanos. Es delicado. Claro, eso sucede por negligencia también. Porque cuando un techo se va a caer, me imagino que da señales. El albañil debe saber eso. O una persona que no sea albañil. Pero realmente, amados, es muy lamentable. Y Dios fortalezca a la familia de este señor. Un ser muy, muy querido por su familia principalmente y por Venezuela también. Que yo me recuerdo pequeño cuando papá y mamá se iban al club y yo me recuerdo una canción que decía: mi pensamiento corre tan, tan, enamorado de ella. Entonces, aunque yo estaba cabeceando, porque ellos llevaban y querían comerse toda la pista, yo estaba cabeceando en la silla. Me aprendí la canción, pero no aprendí nunca a bailar, a que lo veía a ellos. Pero era porque me dormía, ¿verdad? Todos quizás bailaron ese tipo de canción de este hombre. Amados, la misericordia de Dios son grandes, son maravillosas. Aquí no vamos a juzgar, aquí no vamos a determinar si se fue o no se fue, porque es Dios que determina, amén, quién tiene o no tiene salvación. A nosotros no nos toca cuestionar esto. Es Dios. Como siempre le digo, en el cielo habrá sorpresa. Dios es grande en misericordia. Así, amados, muchos dominicanos se preguntan hoy en día por qué Dios no evitó que ese techo se desplomara. ¿Por qué Dios no evitó que Ruby muriera y estas 200 personas que han muerto aproximadamente? Muchos dominicanos se están preguntando esto. Y la respuesta de esto está en el texto base. Y yo se lo quiero explicar con lujos de detalles. Lucas 13, versículo 1. Dice: en este mismo tiempo, allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Era un día en que estos galileos estaban en el templo de Dios haciendo sacrificio a nuestro Dios. Y vinieron estos romanos y sacrificaron, mataron, masacraron unos cuantos judíos. Así, sangre fría, los sacrificaron. Los sacrificaron. Lo que quiere decir acá. Y en el versículo 2 dice: respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿pensáis que estos galileos que murieron de manera trágica, murieron porque era un castigo? No. El Señor dijo: os digo, no, antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Enfatizamos esa palabra: si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre las cuales, algo parecido a lo que sucedió en Dominicana, sobre las cuales cayó la torre en Siloé. Una gran torre cayó. Los cimientos cayeron encima de esta gente y los mató. ¿Y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres? ¿Pensáis que esta gente que le cayeron todos estos cimientos, estas vigas encima, eran más pecadores que ustedes y que todos los hombres? Pues no. Igualmente, si no arrepienten, todos perecerán igualmente, dice el Señor. Amados, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor? Que todos vamos a morir de alguna u otra forma. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos vamos a morir aunque no queramos. Tengo una noticia, que todos vamos a morir. Sí, todos vamos a morir de alguna u otra forma. Pero el meollo del asunto acá no es que
No es que si vamos a morir, no. El meollo del asunto acá es que si estamos arrepentidos o no antes de morir. Que si estamos preparados o no antes de morir. Vamos a preguntarnos, pregúntate a ti mismo, ¿será que yo estoy preparado si yo hoy muero? Porque es el meollo, es el contexto, es la idea que Jesús quiere dar aquí. Eso es lo que quiso decir, todos vamos a morir físicamente. Estos murieron de manera aplastada, quizá usted se muere si le pica un mosquito, si estornuda o algo así. Eclesiastés 8:8 me dice esto. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 8, se lo voy a leer textualmente. Este libro del Antiguo Testamento, escrito por Salomón con la sabiduría inspirada por Dios. Eclesiastés 8:8. Mire lo que nos dice. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, ningún hombre, por muchas fuerzas que tenga, por muy robusto que esté, no puede detener el día de la muerte. Como decía alguien por ahí, el que vino para 20 no llega a 21. ¿Verdad? No llega a 21. El día en que toca, pica un mosquito. Pero si el día no te llega un día y te picó un panal de abeja y no es tu día, te vas solamente a hinchar, pero no te vayas a morir. Te vas a hinchar. Es así, ¿verdad que es? Hay un día determinado para cada quien. De eso debemos estar seguros. Estoy hablando de la muerte aquí física, de aquella muerte, de aquella desaparición en presencia de aquellos que cayeron, esa torre de Siloé, y aquellos que fueron sacrificados, masacrados por Pilatos, y aquellos que recientemente en la semana pasada murieron aplastados por ese techo en Dominicana. No que eran más pecadores que otros, sino que eso sucedió como consecuencia de un daño colateral. Mientras estemos en esta tierra, vamos a ver sufrimientos, vamos a sentir dolor en carne propia. Amados, vamos a vivir la brega de la vida. Vamos a vivir la brega de la vida. Job 14 lo dice. Dijo Job, el hombre nacido de mujer, hastiado, cortos de días, cortico de días y hastiado de sinsabores, amados. Amados, nosotros estamos en cuenta regresiva. Nosotros estamos en cuenta regresiva. Es que no podemos vivir eternamente en este mundo que está caído. No podemos. No. Tenemos que morir algún día. Porque sería malo que Dios nos dejara un mundo eterno. En este mundo caído con eternidad. Imagínate una persona vivir bajo una naturaleza caída, bajo enfermedad. Un cáncer por toda la eternidad. Un SIDA por toda la eternidad. La ruina, hermano. Dios es bueno y toda dádiva y don perfecto viene de Él. Aquí el Señor está hablando cuando dice, si ustedes no se arrepienten, perecerán. Igual si no arrepienten. No importa. A esta gente le cayó esto, fueron mezclados con la sangre, fueron sacrificados, masacrados. Pero una cosa es morir y la otra es dónde pasar la eternidad. ¿Sabes qué es trágico? ¿Sabes qué es una tragedia realmente? Morir por segunda vez. ¿Acaso la Biblia no habla de la muerte segunda? Dice, bienaventurados son aquellos que no son parte de esta muerte, dice la Biblia. Felices son los que no son parte de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte física es cuando dejamos de estar en este cuerpo. Primera. Y la muerte segunda es cuando nos separamos totalmente
de Dios espiritualmente y viviendo por toda la eternidad en condenación. Esa es la muerte segunda, de la que habla ¿qué? Apocalipsis. De la que habla Apocalipsis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no ser parte de esa muerte segunda? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Cambiar de mente, cambiar de dirección, nacer de nuevo. ¿Y cuándo tenemos que arrepentirnos? Antes de que muramos. Estar a cuenta con Dios. Todos los días tenemos que estar a cuenta con Dios. Porque la vida es como una neblina. Está por un momento y luego ¿qué? Y luego desvanece. Amados, la vida de nosotros aquí en esta tierra, a veces somos tan hechones, tan pantalleros, amados, tan robustos. Y la Biblia dice, en el Salmo 103, versículo 15, que la vida del hombre es como la flor del campo, que está tan bonita, de repente se marchita. ¿Usted no ha visto gente que de repente está robusta y de repente, ay Dios mío, ¿qué le pasó? Se enferma. ¿Y qué? Y muere. Y lógicamente nos va a afectar la muerte de alguien, lógicamente. Sería antinatural que no lloremos. Yo soy muy llorón, amado. Muere gente que yo no conozco, igual lloro. Eso es mentira que los hombres no lloran. Desde que soy cristiano lloro con mucha sensibilidad. Y cuando Dios me toca con su presencia, ay Dios mío, me derrito ante Él. Pero tenemos que entender que la vida pende de un hilo. Yo he visto, y ustedes han visto también, deportistas que mueren jugando. No me recuerdo el nombre de este deportista que estaba sacando ya iba a comenzar el juego. Tenía ni 2 segundos que ya iba a sacar la pelota para empezar a dar inicio al partido de fútbol. ¡Bum! Y el deportista, ¡bum!, se murió de un infarto fulminante. ¿Él sabía que iba a morir ahí? No. También he visto casos, de políticos dando sus mítines políticos y hablando con euforia, de repente, en medio podio, en medio del discurso, ¡blum!, se muere. Conozco también casos de pastores, predicadores que cantando han muerto. Y eso que era cristiano y murió. Todos vamos a morir. De alguna u otra forma vamos a morir. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, vamos a tener achaques. ¿Cuántos quisieran no tener achaques? Claro, a veces los achaques vienen como cosas de la mente también. Por tanto, declarar también. Y por amados, tener desatinos emocionales. La gente por tener desatinos emocionales, picos emocionales, se enferma también mucho. Un paréntesis que estoy haciendo. Pero mientras estemos en este cuerpo, amados, quizá un día te paraste como Jean-Claude Van Damme. Pero quizás un día te ibas a parar y ¿qué me está pasando si apenas tengo 28 años? Y de repente comenzamos a caminar distinto. Vamos en cuenta regresiva. La vida se nos deteriora, amado. El cuerpo corruptible. Pero tenemos la esperanza en el Señor que esto corruptible se transformará en un cuerpo a la semejanza de Él incorruptible, dice la Biblia. Es mi esperanza, es tu esperanza, porque si no daríamos lástimas. Si no tenemos esa esperanza, vamos a dar lástima, porque aquí la vida no lo es todo. Por esta razón el Señor dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, porque los cobres, lo material, no te puede dar una gran salvación que dio Cristo hace 2025 años. Amados, he visto gente morir, tanto cristianos como no cristianos.
Y hay gente que dice, ¿por qué gente que me ha hecho la pregunta, pastor, ¿por qué la gente muere? Porque yo conozco pastores que han sido buenos y han muerto a temprana edad, predicadores y todo, amados. Todos vamos a morir. ¿Qué dice el Salmo 39, Salmos capítulo 39, versículo, vamos a leer textualmente el 4, Salmo 39, versículo 4. Escuche lo que dice aquí la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlo, búsquenlo. Salmo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin. Lógicamente, el Señor no te va a decir qué día vas a morir, ni tampoco va a decir que el día Él viene. Sería bueno, ¿verdad que sí? Mira, fuente de agua viva, prepárense, porque yo vengo el 7 de junio, el día de mi cumpleaños. Vengo 7 de junio de 2025. Oye, pero el Señor no lo va a decir. El día ni la hora, nadie lo sabe. Y el día y tu hora de partida, tampoco. Solo Dios lo sabe, como dice la hermana. Ahora, ¿qué nos dice acá en el versículo 4? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Verdad que somos frágiles? Como gelatinas a veces. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que se afana, todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Una sombra, porque una sombra es efímera. Amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Amontona riqueza. Aquí el dicho popular que dice, nadie sabe para quién trabaja. Amontona riqueza y no sabe quién serán sus cobres. Y se afanó tanto por tener avaricia, por ser avaro, pero no se arrepintió para no ser parte de la muerte segunda. Enfatizo lo que enfatizaba Jesús. Igualmente, si no arrepienten, realmente sí van a perecer. Sí van a perecer, sí van a morir realmente. Si la gente no se arrepiente. Sí se van a separar, porque la muerte significa desde todos los aspectos separación. La muerte significa separación. Y la separación más fea es cuando el ser humano se separa de Dios por toda la eternidad. Eso es lo más horrible que pueda existir. ¿Y qué nos dice el Salmo 90? ¿Qué nos dice el Salmo 90? Versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Mire lo que nos dice. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñanos a contar nuestros días? Esto es sinónimo de ¿qué? De humildad. Porque hay gente que se quiere comer el mundo. Hay gente que se creen que nunca van a morir. Hay gente que dice, ya va, yo sé que lo que usted dice, pastor, tiene razón, pero déjame gozar la vida primero. Después cuando yo me muera, ya cuando esté en el lecho de muerte, yo le voy a pedir perdón a Dios. Y si no te da tiempo. Yo voy a poner cuenta a Dios cuando esté en la cama, y si no te da tiempo, hazme saber, enséñame a contar mis días. Usted es sabio cuando usted sabe que aquí usted no es eterno. Usted es sabio cuando usted sabe que su patria no es Venezuela totalmente. Temporalmente lo es, pero por toda la eternidad no será Venezuela. Su patria es la morada que Jesucristo fue a preparar con amor eterno para usted. Esa es la patria. Esa es la patria que debemos esperar. Cielo nuevo y tierra nueva, amado. Porque no tiene sentido venir a nacer aquí y pasar achaque, hermano. Pasar brega en la vida. Pasar sufrimiento. Como dice
un vallenato por ahí. He vivido soportando, ¿cómo se llama? No tiene sentido vivir todo el tiempo así. El Señor vino a darnos vida abundante, amado. No lo canté porque no sé cantar vallenato, amado, ni aprender. Les cuento una anécdota, una historia. Hubo un hombre que le dijo al Señor: Señor, avísame cuando ya esté a punto de morir para ponerme a cuenta contigo, le dijo ese hombre. Así le dijo de pasado: Señor, avísame cuando ya esté a punto de morir para ponerme a cuenta con vos. La vida continuó, la de este hombre. Este hombre se enfermó, como todos. Se enfermó de las articulaciones, de las rodillas. No podía caminar porque las rodillas le faltaba como aceite todo el tiempo. Se levantaba y su cadera no podía ya trabajar como antes porque sus caderas tenían el chasis como ladeado. Ya no podía caminar como antes. Su vista comenzó a deteriorarse. Fue al médico, al oftalmólogo, y le dio unos lentes de esos grandotes para que viera. Posteriormente fue al odontólogo, este hombre, que de pasado le dijo a Dios que le avisara cuando iba a morir. Y este hombre, al llegar al odontólogo, le dice el odontólogo: mijo, tienes que ponerte una plancha, ya no hay vida con tu dentadura. Te vi todas las muelas bien picadas. Y fue así. Le pusieron una plancha. Posteriormente a este hombre le fue dando desmayos y le recomendaron un cardiólogo porque ya estaba sufriendo del corazón. Posteriormente, ¿qué pasó con este hombre? Murió. Llega a la presencia de Dios según y le dice: Señor, ¿por qué no me dijiste que iba a morir? Y el Señor le dijo: mijo, con todo esto que te pasó, aún no sabías que iba a morir, mi viejo. No sé cuántos de ustedes han estado al filo de la muerte, pero yo una vez iba en un carro y me salí de la carretera hasta que llegué, Dios mío. Y eso es cuestión, aquellos que se han aborcado, no se lo deseo a nadie, pero una vez iba con mi papá y nos salimos un muñón del carro, la rueda, ¡pum!, se soltó y hermanos, cujíes y cardones que nos comimos allí, hermano. Pues salimos ilesos, hermano. Como Arnold Schwarzenegger en el Terminator salimos. Nada, simplemente nos estiramos y nada. Pero estuvimos en el borde de la muerte. Hace tiempo yo veía un programa que se llamaba, porque ya no edifica para nada ver ese programa, 1000 maneras de morir. Era mucho obsceno ese programa. Contaban 1001 maneras de la gente de morir. Si estaba parado, si estaba durmiendo, si estaba acostado, si estornudaba, si hacía esto. Yo dije: no, yo no voy a ver ese programa, me voy a enfermar. Voy a vivir con miedo a la muerte. Pero nosotros sabemos en Filipenses 1:21 que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Es qué? Porque la muerte, en la muerte vamos a ver, vamos a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo decía: ya yo deseo partir, estar con Él, pero es necesario por ustedes estar aquí en esta tierra, lo decía el Señor. Pero yo deseo ya partir, amados. Así que, amados, muchas veces el cuerpo de las personas dan señales de que le quedan pocos días. Pero ¿sabes qué? A veces el cuerpo no da señal. He visto gente robusta. En estos días vi un video de alguien que estaba en el gimnasio fajado fuerte. Y están 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Haciendo su... Y de repente las cámaras captaron el hombre. ¡Blum! Haciendo sentadillas. Se murió. La mujer. Hasta los robustos. Es que la muerte no avisa. Muchas veces. ¿Llega de qué? De sorpresa. Cayó. Y de repente murió.
Salmo 103, versículo 5. Somos como una flor y después nos marchitamos, amados. Hay gente que amanece otro día, pero para esa persona no fue otro día, porque amaneció ¿qué? Muerta. Visto casos también de eso. Personas que murieron tranquilos, ya, de una vez. Y muchas veces quizás pensamos, porque uno dice, no, yo quisiera morir lleno de días, como Abraham. Yo quisiera morir lleno de días. O sea, que todos tenemos eso en el corazón, ¿verdad que sí? Si yo le digo aquí, ¿tenían ustedes conocimiento de la verdad? A ver, hermanitos, ¿cuántos quieren morir el día de hoy? Nadie dice amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y cuando hay muerte, hay como un cortocircuito y es inevitable llorar. Lloren todo lo que puedan. Porque es inevitable. Y mientras estemos en esta tierra no vamos a entender a profundidad la eternidad. Porque nuestra mente es finita. Aunque tengamos destellos de enseñanza de la eternidad, vamos a apoyarnos en esa enseñanza y a vivir a la luz de una eternidad. Porque aquí estamos de paso. Aquí somos turistas. Aquí hoy estamos, mañana no sabemos. Ay, no, es que yo estoy joven, todavía estoy fuerte, robusto. Pero yo he visto niños que mueren al nacer también. En el año 2019, como tuvimos un mes aproximadamente hospitalizado a mi hijo allá, ¿cómo veía niños morir en ese hospital, hermano? Con todo el dolor de mi alma. Y por eso la gente se pregunta, Dios mío, ¿dónde está Dios? Y la gente, y los niños muriendo. No entendemos todavía que esos niños están en un mejor lugar también. Y que si nos morimos hoy estando bien con Dios, estando con el Señor, vamos a un mejor lugar también. Ahí no te va a preocupar si el dólar y subió, si hay gasolina o no hay gasolina, si tenéis azúcar para el café o no tenéis café. Allí descansaremos de nuestros afanes, de nuestros trabajos, porque allí sí vamos a recuperar el Edén que perdimos por la desobediencia humana. Allí, hermano, es mi esperanza. Ahora, amados, hay otra pregunta que se hace la gente. Y dice, pastor, ¿por qué la gente buena muere como debería morir la gente mala? ¿Ustedes han visto morir gente buena, tratable, chévere, carismática, que mueren en accidentes horribles? ¿Ustedes han visto esos casos? Yo lo he visto. He visto gente buena, gente carismática, gente amado que busca de Dios y hasta han muerto de cáncer. No hace mucho nos afectó al pueblo cristiano la muerte de un hombre llamado Julio Melgar, el que canta, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria. Ese hombre murió hace años y murió de cáncer en la garganta y era cristiano, cantaba. Hemos tenido hermanos acá que han muerto. Como decía el pastor Ramón, se han adelantado la eternidad. Hace años murió, partió alguien con el que yo compartía muchísimo. Y eso me pegó demasiado, porque nacimos juntos en el Evangelio. Mi amigo y mi hermano Denis. Pero estoy seguro que está en un mejor lugar, hermano. Y que vale la pena. Como decimos nosotros los zulianos, echarle pichón al Evangelio, echarle mano a la vida eterna, como decía el apóstol. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Porque si vivimos solamente para esta tierra, para afanadamente hacer dinero, y afanarnos, estamos teniendo la vida corta. Estoy seguro que en la presencia de Dios estaremos mejor. Pero si estamos aquí, es con un propósito divino. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, pastor, ¿por qué la gente buena muere como gente impía? Eclesiastés 8:14, ahí está la respuesta. Vamos a buscarla.
Eclesiastés 8:14. Vamos a leer la respuesta en el libro de Eclesiastés 8:14. Veamos lo que nos dice. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos. O sea, hay justos que mueren como si fueran malos. Hay pastores que mueren como si fueran despiadados. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de gusto. Es lo que yo me preguntaba, ¿por qué papi y mami me cuidan de no llovindarme porque me puedo resfriar? Y el vecino se bañaba en la cipa y no le da la gripe. Yo no salía de una Pronapen, ya odiaba a la enfermera que semanalmente me inyectaba Pronapen. No era cualquier cosa. Yo decía, ¿por qué mi vecinito no se enferma? Y nada, se la pasan sucio. Pero mire lo que nos dice Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que yo he visto, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo, esto es vanidad. Pero después que crecí, empecé a mojarme en la lluvia, a llenarme de barro, a hacer tipo Rocky Balboa, a llenarme la cara de barro tipo Rambo. Y me enfermo menos. Amados, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí Salomón? Que mientras estemos en esta tierra, relativamente, van a haber gente buena que va a morir, que van a morir como si fueran malos. Pastor, denme un ejemplo. Tengo muchos. ¿Cómo murieron los apóstoles? Naturalmente. La mayoría. Según registradamente, el que murió naturalmente fue Juan, en la isla de Patmos. Pero el apóstol Pablo muere decapitado. Y era Pablo. Y murió decapitado. Jacobo murió cortado a espada, dice la Biblia. Pedro fue crucificado y según la tradición histórica dice que él dijo que pusiera la cruz al revés porque no era digno morir como Cristo. Y era una mandarina morir en una cruz. Los discípulos, Pedro murió como su maestro. Esteban, el primer mártir, ¿cómo murió? Haciendo lo justo. Salomón también decía, yo he visto justo que perece por su justicia. Yo he visto a la gente justa, y hoy en día pasa, como estamos viviendo en un mundo tan corrompido, usted es justo en un organismo, en una empresa donde usted está trabajando y está alrededor de gente injusta, a usted le van a meter la púa más, a usted lo van a hundir o lo van a mandar a matar. Suele pasar muchas veces, porque están haciendo las cosas justas. ¿Cierto o falso? Porque en este mundo domina la maldad, la justicia. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, oye, tengamos cuidado a estas escrituras que dice Eclesiastés 7:15. Eclesiastés 7:15. Mire lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Aquí le estoy dando la respuesta. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Por eso dice la gente, hierba mala nunca muere. Pero a veces sí muere, dice la Biblia, a veces no, muere. Porque los días de los impíos serán ¿qué? Acortados. Pero suele pasar también que hay gente mala que dura más que los buenos. Y no le dan ninguna gripecita, hermano. Mientras que hay gente buena que, cuando yo me enfermaba, sí, hay gente. Ahora el primer nombre que menciono, Elisa. Pero la gente mala que practica lo malo
Muchas veces están en mejor posición, pero debemos entender que estar en mejor posición, que tener todos los títulos del mundo, que tener el mejor carro o la mejor camioneta no te hace un gran hombre. Te hace un gran hombre y una gran mujer con gran riqueza es cuando le abres el corazón a Cristo, Señor de señores y Rey de reyes, amados. Porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos también. No nos podemos chivar nada, ¿verdad, hermano? No nos podemos chivar nada. Eclesiastés 3:19, amado. Eclesiastés 3:19. Miren lo que nos dice acá. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. ¿Ven? Si un inconverso muere en un accidente, yo he visto cristianos que también mueren en accidentes. ¿Cierto o falso? Es más, hace tiempo estaban celebrando el Pentecostés y algunos hermanos murieron porque la grada se cayó. No sé si usted se recuerda de esa noticia, eso fue en Maracaibo, en Pentecostés. La grada se cayó. Me recuerdo que ese día me hicieron esa pregunta, yo no sabía responder, era nuevecito. ¿Por qué estos murieron siendo cristianos? ¿Acaso Dios no los cuidó, Dios no los protegió? ¿Acaso la Biblia dice que la plaga, ninguna plaga tocará la morada? Amados, pero cuando el día llega, así te pique un mosquito, va a morir. Pero no es para asustarse, es para que nos preparemos y vivamos a la luz de una eternidad. Así mueren los otros y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Dice Eclesiastés 3:20, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe dónde va el espíritu? Dice aquí, de los hijos de los hombres, si sube arriba y que el espíritu del animal descienda abajo. Para todos los animales tienen espíritu, tienen alma. Aquí está hablando de un espíritu que si desciende arriba, que si sube, que si baja. Pero antes no tenían una revelación de la eternidad. Ahora nosotros sí la tenemos con claridad, porque el Señor nos habló para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Mi pregunta es, iglesia, ¿vale la pena o no vale la pena ser cristiano? ¿Es inteligente ser cristiano? Yo siempre me recuerdo la enseñanza que nos daba el pastor, aquel hombre que tenía todo, tenía posesiones, tenía muchas vacas, tenía ganado, tenía carro, tenía muchas fincas y tenía un guajirito que todo el tiempo con una risa. Bueno, todo el tiempo contento ese guajirito, ese hermano, y lo admiraba. Chicos, porque yo tengo todo, tengo todas las riquezas, tengo plata, y vos no tenés dónde caer muerto y estáis contentos. Y dice, mira, hermano, me dijo, mira lo que vos veis allá, todo ese cielo infinito, eso el Señor me lo fue a preparar a mí, no voy a estar contento, mi viejo. Tu riqueza va a perecer, pero la vida va a permanecer. Dale un fuerte aplauso al Señor por esa riqueza que es Cristo el Señor. ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Todos vamos a morir físicamente. Pero aquí el punto, amado, aquí el punto es el siguiente. ¿Estás preparado? Si hoy llega, ¿estás preparado? Yo no voy a decir que llegue la pelona, como dice el mundo, ¿no? No, Señor reprenda al diablo. Pero tarde o temprano, nos vamos de este lugar. Nos vamos de aquí. Nos vamos de viaje. Una de dos, Cristo viene o usted se va. ¿Realmente estás arrepentido para que no perezcas definitivamente? ¿Estás realmente arrepentido, iglesia? Presta atención, para que no perezca definitivamente.
¿Cómo se tituló el tema? Daño colateral y cómo evitar ese daño por la eternidad. ¿Y usted sabe cómo evitar ese daño por la eternidad? Diga conmigo, arrepintiéndome. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Cuando reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Y nos vamos otra vez al ladrón de la cruz. Porque hay muchas enseñanzas aquí. Si la salvación fuera por obra, el Señor no le hubiese dicho al ladrón de la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquí te quiero enseñar algo. La gracia no aplica automáticamente si no hay arrepentimiento. La gracia aplica en el corazón de cada persona en particular cuando hay arrepentimiento. Así que este ladrón de la cruz, que no se pudo bajar y quitar los clavos, hizo una gran obra. Y esa gran obra la habla Juan en su capítulo 6, versículo 28-29. La gran obra es que creamos en el Hijo de Dios. Y el ladrón, ¿qué hizo? Señor, acuérdate de mí, creyó de corazón, y con el corazón se cree para justicia redentora y salvadora, iglesia. Este hombre, aunque no pudo hacer obra de caridad, hizo la gran obra. Así que se arrepintió y en su último instante le dio tiempo morir. Ahora, hermanos, aquellos que dicen: pastor, déjame gozar en la vida, déjame bailar pegado, déjame gozar en la juventud, déjame gozar la vida, y después, cuando ya yo esté muriéndome, yo voy a aceptar al Señor. No sabes, el ladrón de la cruz tuvo oportunidad, dio tiempo. ¿Y saben por qué? Porque se arrepintió aún teniendo aire en los pulmones. Pero tú no sabes hasta cuándo tendrás aire en los pulmones. Amados y amadas, presten atención y mírenme todo. El que tenga oído para oír, que oiga. Este no debe ser un tema más. Este no debe ser un tema para descuidarlo. Esto debe ser un tema para que prestemos atención, amado. No es este flaquito que está hablando. Es el Señor que te está hablando hoy en esta mañana. Es el Señor que te está poniendo alerta, 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 iglesia. Debemos entender entonces que en este mundo mora la injusticia. Yo a veces me pregunto: Señor, ¿por qué si oro muchas veces por los enfermos, en vez de sanarse se mueren? No, yo me he frustrado muchas veces humanamente, yo me he frustrado. Y ayer hablaba eso con una hermana. Yo me he frustrado humanamente. Claro, he orado por muchos enfermos y se han sanado por el poder de Dios. Espero que todos tienen un día determinado. ¿Verdad que sí? Pero he orado y muchos se han muerto. Dios es soberano. ¿Y usted sabe por qué? Porque el Señor me enseñó que aquí en este lugar, mientras estemos viviendo, la injusticia va a morar. La injusticia va a morar. Hay mucha gente injusta que ejerce eminencia y está morando. Va a haber sufrimiento, dolor en esta tierra. Pero debemos recordar lo que dijo el maestro, lo que dijo Juan en 1 de Juan 5:19. Y sabemos que ustedes son de Dios y que el mundo entero está bajo ¿quién? Ojo, el mundo está bajo el maligno, pero la iglesia no está bajo el maligno. El enemigo no puede tocar el alma. No la puede tocar. Porque el alma de Ezequiel 18 dice que es de ¿quién? De Dios. Y es por Dios que le he permitido muchas veces tentarnos, probarnos, como le pasó a Job. Sufrió siendo justo. Pero ¿cuál fue el final de Job, hermano? Mira, ¿cuál fue el final de Job? Iglesia, y aunque usted esté llorando a moco tendido, recuerde una promesa de Jesucristo: su tristeza se convertirá en gozo, aleluya.
Su tristeza ahorita que habéis llorado, en particularmente Dios sabe por qué está llorando. Esa tristeza, te dice el Señor, se va a convertir en un gran gozo para tu vida. Créelo. Nosotros somos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? Porque ya aborrecemos el mundo. Aborrecemos lo que Dios aborrece. Porque si todavía amamos el mundo, ¿quién es el que domina nuestras vidas entonces? El maligno. Si todavía nos dejamos dominar por el mundo, es el diablo nuestro Señor, que el Señor lo reprenda. Romanos 6:12. Y hay mucha gente sometida al diablo, aunque digan creer en Dios. ¿Y cómo sé yo que hay gente sometida al diablo, por el diablo? Porque son amargados, porque son obstinados, porque son grolleros, porque son chismosos, amados. No hay cristiano chismoso, digo yo. ¿Eres cristiano o eres chismoso? ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Eres el diablo o eres de Dios? ¿Estás en las tinieblas o estás en la luz? Porque no podéis servir a dos señores, dice la Biblia. Amados, es tiempo de que el Señor Jesús sea tu dueño. Iglesia, que me estás escuchando, arrepiéntete. Pastor, porque usted predica de arrepentimiento, sé que es por los cristianos, por si acaso. Porque a veces nos confiamos, hermano. Y mi deber como pastor es que usted se salve, porque los quiero, les amo. Le amo más que 10 vacas paridas, hermano. Aunque 10 vacas paridas caería bien ahorita. Pero les amo en el amor de Cristo. Yo quiero un día, junto a ustedes, celebrar la victoria de aquel caballero que murió en el madero, por ti y por mí, por amor. Y que un día estemos en el cielo mirándonos, hermano Carmelo, y decir, hermano, lo logramos. Valió la pena, don Carmelo, valió la pena, hermano mío. Valió la pena, ciclo, valió la pena, fuente de agua viva. Proseguir a la meta, seguir a Cristo y no volver atrás. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy acéptalo, arrepiéntete. Pastor, ya yo tengo a Cristo. Bueno, si tienes a Cristo en el corazón, que Él sea tu dueño, amado. Mantente con Él. Y cada día prepárate a vivir por la eternidad. A vivir a la luz de la eternidad. Invirtiendo, haciendo tesoros en el cielo. Y no solamente en esta tierra. Viviendo cada día como si fuera el último día. Paz y gracia a su vida. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar. Vamos a estar de pie, iglesia.